El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 20 al 26 de octubre. Escuchemos la voz de Jehová donde quiera que estemos. Texto temático. Tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga, este es el camino. Isaías 30, 21. ¿Qué respondería? ¿Cómo intenta Satanás impedir que escuchemos la voz de Jehová? ¿Qué inclinaciones del corazón pueden impedir que escuchemos a Jehová? ¿Qué debemos hacer para que Dios nos guíe? Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Cómo se comunica Jehová con sus siervos? A lo largo de la historia, Jehová ha guiado a sus siervos de distintas formas. Con algunos se comunicó mediante ángeles, visiones o sueños para revelarles lo que ocurriría en el futuro o para encargarles alguna misión. A otros les dio instrucciones a través de representantes humanos que les servían en la parte terrestre de su organización. Pero sin importar el medio que Jehová utilizara, quienes fueron obedientes recibieron muchas bendiciones. Hoy día, Jehová nos dirige mediante la Biblia, su Espíritu Santo y la congregación. Su guía es tan clara que es como si oyéramos una voz detrás de nosotros que dice, este es el camino, anden en él. Isaías 30, 21. También utiliza a Jesús para hablarnos, pues lo ha nombrado para dirigir a la congregación mediante el esclavo fiel y discreto. Mateo 24, 45. Debemos tomar en serio la guía de Jehová y ser obedientes. Solo así podremos vivir para siempre. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué podría llevarnos a pasar por alto la guía de Jehová? Satanás sabe que seguir la guía divina nos salvará la vida, así que intenta evitar que la sigamos. Por otra parte, nuestro corazón puede traicionarnos y llevarnos a desobedecer. Por consiguiente, veamos cómo evitar las trampas que podrían impedirnos escuchar la voz de Dios. Además, veamos por qué una buena comunicación con Jehová nos ayudará a mantener nuestra amistad con Él, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Las trampas de Satanás. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo influye Satanás en la mente de la gente? Satanás influye en la mente de la gente con información falsa y propaganda engañosa. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo. Además de la página impresa, tanto la radio como la televisión e Internet llegan hasta el último rincón de la tierra. Y aunque estos medios de comunicación pueden ser útiles, a menudo promueven comportamientos y estilos de vida que van en contra de las normas de Jehová. Por ejemplo, presentan el matrimonio entre personas del mismo sexo como algo natural, y eso lleva a muchos a pensar que el punto de vista bíblico sobre la homosexualidad es extremista. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo podemos evitar que nos arrastre la propaganda satánica? ¿Cómo pueden evitar quienes aman las normas de Jehová que los arrastre la avalancha de propaganda satánica? ¿Cómo pueden distinguir entre lo que está bien y lo que está mal? Manteniéndose alerta conforme a la palabra de Dios. Salmo 119, 9. Los principios de la palabra escrita de Dios nos ayudan a distinguir entre información confiable y propaganda engañosa. Citando de las Escrituras, Jesús recalcó que el hombre debe vivir de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Mateo 4:4. Eso significa que tenemos que aprender a aplicar los principios bíblicos en nuestra vida. Por ejemplo, mucho antes de que Jehová diera la ley escrita que condenaba el adulterio, el joven José comprendió que acostarse con la esposa de Potifar sería un pecado contra Dios. Ni siquiera pensó en la posibilidad de desobedecer a Jehová cuando ella trató de seducirlo. Génesis 39, 7-9 menciona, ahora bien, después de estas cosas aconteció que la esposa de su amo empezó a alzar los ojos hacia José y a decir, acuéstate conmigo. Pero él rehusaba, y decía la esposa de su amo, mira que mi amo ignora lo que está conmigo en la casa, y todo lo que tiene lo ha dado en mi mano. No hay nadie mayor que yo en esta casa, y él no ha retenido de mí cosa alguna, salvo a ti, porque eres su esposa. Así es que,
¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? A pesar de la persistencia de aquella mujer, José decidió escuchar la voz de Jehová, no la de ella. ¿Cuál es la lección? Que para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal es imprescindible escuchar la voz de Jehová, y no hacer ni caso del ruido incesante de la propaganda satánica. Párrafos 6 y 7. Pregunta: ¿cómo podemos evitar que Satanás nos engañe con sus consejos? El mundo está tan lleno de enseñanzas religiosas contradictorias que muchas personas creen que es inútil buscar la religión verdadera. Sin embargo, Jehová ha hecho que quienes quieran encontrar su guía puedan hacerlo muy fácilmente. Solo hay que decidir a quién escuchar. Y puesto que es prácticamente imposible escuchar dos voces al mismo tiempo, hay que conocer la voz de Jesús y escucharlo a Él, pues es aquel a quien Jehová ha nombrado para pastorear a sus ovejas. Juan 10, 3-5 explica: a éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y él llama a sus propias ovejas por nombre y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. A un extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Presten atención a lo que oyen, dijo Jesús. Marcos 4, 24. Los consejos de Jehová son claros y acertados, pero debemos preparar nuestro corazón para prestarles atención y aceptarlos. Si no tenemos cuidado, podríamos hacer caso de los malvados consejos de Satanás y no de los amorosos consejos de Dios. Nunca permitamos que las ideas de este mundo controlen nuestra vida, ya sea a través de la música, videos, compañeros, educadores o supuestos expertos. Párrafo 8. Pregunta A. ¿Cómo podría nuestro corazón llevarnos a caer en las trampas de Satanás? Pregunta B. ¿Qué puede sucedernos si pasamos por alto las señales de advertencia? Satanás sabe que tenemos malas inclinaciones. Cuando se aprovecha de ellas para atacarnos, seguir fieles a Jehová se convierte en un enorme desafío. Pensemos en una persona que, por estar tan absorta en el placer del momento, acabó haciendo algo que nunca creyó que haría. ¿Cómo llegó a esa triste situación? Es probable que, poco a poco, su corazón se volviera menos sensible a la voz de Jehová. Una de dos: o bien no se dio cuenta de las señales que le advertían lo que estaba pasando, o bien decidió pasarlas por alto. Por ejemplo, quizás dejó de orar, ya no predicaba tanto como antes, o empezó a perderse reuniones. Con el tiempo, su deseo pudo más y la llevó a hacer algo que sabía que estaba mal. ¿Cómo podemos nosotros evitar ese terrible error? Estando atentos a cualquier señal de advertencia y haciendo rápidamente los cambios necesarios. Si escuchamos con cuidado la voz de Jehová, nunca escucharemos ideas apóstatas. Párrafo 9. Pregunta: ¿por qué es muy importante detectar enseguida cualquier mala inclinación? Cuando una enfermedad se detecta pronto, hay más posibilidades de que el paciente se salve. De forma parecida, si detectamos enseguida cualquier mala inclinación y actuamos de inmediato, evitaremos ser pescados vivos por Satanás para hacer lo que él quiere. Por eso, si nos damos cuenta de que hemos permitido que nuestros pensamientos y deseos se alejen de lo que Jehová espera, ¿qué debemos hacer? Volver humildemente a Él sin perder un segundo. Abrir de par en par los oídos y escuchar sus consejos con todo el corazón. Una decisión mal tomada podría dejarnos marcados y provocarnos mucho sufrimiento en este sistema de cosas. ¿Cuánto mejor es que reaccionemos antes de caer en la trampa? El orgullo y la codicia. Párrafos 10 y 11. Pregunta A. ¿Cómo puede manifestarse el orgullo? Pregunta B. ¿Qué aprendemos del mal ejemplo de Coré, Datán y Abiram? Debemos reconocer que nuestro corazón puede apartarnos de Jehová. Pensemos, por ejemplo, en el orgullo y la codicia, y en cómo pueden impedirnos oír la voz de Jehová y llevarnos al desastre. El orgulloso tiene una opinión exagerada de sí mismo.
Quizás crea que tiene derecho a hacer lo que quiera y que nadie le puede decir lo que debe hacer. Como resultado, tal vez le parezca que no tiene por qué seguir los consejos de otros cristianos o de los ancianos, ni siquiera los de la organización de Dios. Para alguien así, la voz de Jehová será apenas un murmullo lejano. Estando Israel en el desierto, Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón. Su orgullo los llevó a intentar adorar a Jehová por su propia cuenta. ¿Qué hizo Jehová? Los ejecutó a ellos y a todos los demás rebeldes. Este relato histórico nos enseña la lección importantísima de que rebelarse contra Jehová siempre acaba mal. Y también nos recuerda que el orgullo está antes de un ruidoso estrellarse. Proverbios 16-18. Párrafos 12 y 13. Pregunta A. Dé un ejemplo de que la codicia lleva al desastre. Pregunta B. Explique cómo puede crecer la codicia si no se corrige enseguida. Hablemos ahora de la codicia. La persona codiciosa suele tomarse demasiadas libertades y traspasar los límites de lo que es correcto. Cuando Naamán, el jefe del ejército sirio, fue curado de su lepra, le ofreció regalos al profeta Eliseo, quien los rechazó. Pero Geasí, el servidor de Eliseo, codició esos regalos, así que pensó: tan ciertamente como que vive Jehová, yo ciertamente correré tras Naamán y tomaré algo de él. A espaldas de Eliseo, salió corriendo tras Naamán y le mintió con descaro para pedirle un talento de plata y 2 mudas de prendas de vestir. Luego también mintió al profeta de Jehová. ¿Cómo acabó el codicioso Geasí? La lepra de Naamán se le pegó a él. Segundo de los Reyes 5, 20-27. La codicia quizás comience con un simple deseo, pero si no se corrige, puede crecer rápidamente hasta dominar a la persona. El relato bíblico de Acán ilustra lo poderosa que es y lo rápido que puede crecer. Acán confesó: cuando llegué a ver entre el despojo un vestido oficial de Sinar, uno de buena apariencia, y 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos, entonces los quise y los tomé. En vez de rechazar su mal deseo, codiciosamente robó aquellas cosas y las escondió en su tienda. Cuando el pecado de Acán salió a la luz, Josué le dijo que Jehová lo iba a castigar. Y en efecto, ese mismo día él y su familia murieron apedreados. Josué 7, 11, 21, 24 y 25. La codicia es un peligro que puede entramparnos en cualquier momento. Por lo tanto, evitemos toda clase de codicia. Lucas 12, 15. Es posible que de vez en cuando tengamos un mal pensamiento o imaginemos algo inmoral, pero es vital que dominemos lo que pensamos y no permitamos que nuestros deseos crezcan hasta el punto de llevarnos a pecar. Santiago 1, 14 y 15 indica: más bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. A su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. Párrafo 14. Pregunta: ¿qué debemos hacer si vemos que tenemos alguna inclinación al orgullo o la codicia? Tanto el orgullo como la codicia pueden llevarnos al desastre. Reflexionar en las consecuencias nos ayudará a evitar que esas malas inclinaciones ahoguen la voz de Jehová. En la Biblia, el Dios verdadero no solo nos señala el buen camino, sino que también nos explica los beneficios de andar en él y las consecuencias de desviarnos. Si el corazón nos empuja a hacer algo por orgullo o codicia, haríamos bien en pensar en el efecto que tendrá en nosotros, en nuestros seres queridos y, sobre todo, en nuestra relación con Jehová. Una buena comunicación con Jehová. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué nos enseña el ejemplo de Jesús sobre la comunicación con Jehová? Jehová solo quiere nuestro bien. Nos da guía en abundancia y justo cuando nos hace falta. Hebreos 4:16 insta: acerquémonos, por lo tanto, con franqueza de expresión al trono de la bondad inmerecida, para que obtengamos misericordia y hallemos bondad inmerecida para ayuda al tiempo apropiado.
Hasta Jesús, que era perfecto, necesitaba comunicarse constantemente con Jehová, así que oraba sin cesar. Y Jehová lo apoyó y lo dirigió de maneras extraordinarias. Envió ángeles para que le sirvieran, le dio su Espíritu Santo y lo guió cuando seleccionó a los 12 apóstoles. Además, habló desde los cielos para demostrar que su Hijo tenía su apoyo y aprobación. Nosotros, al igual que Jesús, tenemos que abrirle nuestro corazón a Jehová. De esa forma podremos mantener una buena comunicación con Él y vivir de tal modo que lo glorifiquemos. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué debemos hacer para que Jehová nos ayude a escuchar su voz? Aunque Jehová pone sus consejos al alcance de todos, no obliga a nadie a seguirlos. Tenemos que pedirle su Espíritu Santo si queremos que nos guíe, y Él nos lo dará generosamente. Lucas 11, 10-13 dice: porque todo el que pide recibe, y todo el que busca halla, y a todo el que toca se le abrirá. Realmente, ¿qué padre hay entre ustedes que, si su hijo pide un pescado, ¿le dará acaso una serpiente en vez de un pescado? ¿O si también pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Por lo tanto, si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿con cuánta más razón dará el Padre en el cielo Espíritu Santo a los que le piden? Ahora bien, la Biblia dice: presten atención a cómo escuchan. Lucas 8, 18. Por ejemplo, sería de hipócritas pedirle a Jehová que nos ayudara a vencer una inclinación inmoral y entonces ver pornografía o películas inmorales. Más bien, debemos asegurarnos de estar siempre en lugares o circunstancias donde el Espíritu Santo pueda estar presente. Sabemos que ese Espíritu está en las reuniones de la congregación. Muchos hermanos, al escuchar la voz de Jehová en ellas, se han dado cuenta de que en su corazón estaba anidando un mal deseo y han corregido la situación, con lo que se han ahorrado mucho sufrimiento. Siempre atentos a la voz de Jehová. Párrafo 17. Pregunta: ¿por qué es peligroso confiar en uno mismo? Pensemos en el rey David del antiguo Israel. De joven venció a Goliat, el gigante filisteo. Con el tiempo fue soldado y rey de una nación, y como tal la protegió y tomó muchas decisiones importantes. Pero cuando confió en sí mismo, su corazón lo traicionó, de modo que cometió un pecado muy grave con Batseba y hasta se encargó de que mataran a su esposo Urías. Felizmente, cuando Jehová lo corrigió, fue humilde, admitió su error y recuperó su amistad con él. Párrafo 18. Pregunta: ¿qué nos ayudará a escuchar la voz de Jehová? Sigamos el consejo que se encuentra en 1 Corintios 10, 12, y no nos confiemos. Puesto que somos incapaces de dirigir nuestro paso, acabaremos siguiendo o bien la voz de Jehová o bien la de Satanás. Por lo tanto, oremos sin cesar y sigamos la guía del Espíritu Santo. Sí, escuchemos atentamente la voz de Jehová. Después de haber escuchado este artículo, ¿qué respondería? ¿Cómo intenta Satanás impedir que escuchemos la voz de Jehová? ¿Qué inclinaciones del corazón pueden impedir que escuchemos a Jehová? ¿Qué debemos hacer para que Dios nos guíe? Fin del artículo. Preguntas de los lectores. Jesús les dijo a los saduceos que los resucitados ni se casan ni se dan en matrimonio. Lucas 20, 34-36. ¿Se estaba refiriendo a la resurrección terrestre? Esta es una pregunta importante, sobre todo para los que han perdido a su amado cónyuge y quizás anhelan volver a estar casados con esa persona cuando resucite en el nuevo mundo. Un viudo comentó: mi esposa y yo no decidimos poner fin a nuestro matrimonio. Deseábamos de corazón seguir sirviendo a Jehová para siempre como marido y mujer. Y yo sigo sintiendo lo mismo. ¿Hay razones para esperar que los resucitados puedan casarse? Sencillamente no lo sabemos. Durante años, nuestras publicaciones han señalado que lo que Jesús dijo sobre la resurrección y el matrimonio
probablemente se refería a la resurrección terrestre y que, por tanto, quienes volvieran a la vida en la tierra no se casarían. Aunque no podemos ser dogmáticos, ¿es posible que Jesús se refiriera a la resurrección celestial? Examinemos sus palabras. Veamos primero en qué circunstancias las pronunció. Lucas 20, 27 a 33 menciona: Sin embargo, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron y le interrogaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de algún hombre muere mientras tiene esposa, pero ésta ha quedado sin hijos, su hermano debe tomar la esposa y levantar prole de ella a su hermano. Pues bien, hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Lo mismo el segundo, y el tercero la tomó. Igualmente los 7. No dejaron hijos, sino que murieron. Por último, la mujer también murió. Por consiguiente, en la resurrección, ¿de cuál de ellos llega a ser esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Los saduceos, que no creían en la resurrección, trataron de entrampar a Jesús con una pregunta sobre la resurrección y el matrimonio de cuñado. La nota a pie de página dice: en tiempos bíblicos se celebraba el matrimonio de cuñado o de levirato. Esta costumbre consistía en que un hombre tomaba por esposa a la viuda de su hermano cuando éste fallecía sin dejar hijos. El objetivo era que tuviera descendencia con ella para que el linaje de su hermano no se perdiera. Fin de la nota. Él le respondió: los hijos de este sistema de cosas se casan y se dan en matrimonio, pero los que han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. De hecho, tampoco pueden ya morir, porque son como los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Lucas 20, 34 a 36. ¿Por qué han dicho nuestras publicaciones que es probable que Jesús se refiriera a la resurrección terrestre? Esta conclusión se basaba principalmente en 2 argumentos. El primero era que, puesto que los saduceos sin duda pensarían en una resurrección terrestre, Jesús se debió referir a ella al contestarles. El segundo era que Jesús terminó su respuesta hablando de Abraham, Isaac y Jacob, fieles patriarcas que resucitarán aquí en la tierra. Sin embargo, es posible que Jesús estuviera pensando en la resurrección celestial. ¿Qué razones tenemos para llegar a esa conclusión? Analicemos 2 frases claves. Los que han sido considerados dignos de ganar la resurrección de entre los muertos. A los ungidos fieles se les considera dignos del reino de Dios. Segunda a los Tesalonicenses 1, 5 y 11. Han sido declarados justos, dignos de vivir para siempre, sobre la base del rescate. Por tanto, no mueren como pecadores condenados, pues Jehová los considera libres de pecado. A cada uno de ellos se le llama feliz y santo, y se le considera digno de resucitar en el cielo. Revelación 20, 5 y 6. En cambio, entre quienes resucitarán en la tierra habrá injustos. ¿Podría decirse que a estos se les considera dignos de resucitar? Tampoco pueden ya morir. Jesús no dijo, ya no morirán, sino, tampoco pueden ya morir. Los ungidos que finalizan su vida en la tierra, siendo fieles, son resucitados para vivir en el cielo y reciben inmortalidad, es decir, vida indestructible y sin fin. La muerte ya no tiene ningún poder sobre quienes experimentan la resurrección celestial. La nota a pie de página dice: quienes resuciten en la tierra tendrán la oportunidad de recibir vida eterna, no inmortalidad. Para una explicación de la diferencia entre vida eterna e inmortalidad, vea la obra Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, páginas 1229 y 1230. Fin de la nota.
En vista de lo anterior, ¿a qué conclusión llegamos? A la conclusión de que es posible que las palabras de Jesús sobre el matrimonio y la resurrección se refieran a la resurrección celestial. En ese caso, lo que dijo sería aplicable a los que resucitan para vivir en el cielo, que no se casan, que no pueden morir y que en algunos aspectos son como los ángeles, criaturas que viven en la región espiritual. Sin embargo, esta conclusión hace surgir varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué se referiría Jesús a la resurrección celestial al responder a los saduceos, que probablemente pensaban en una resurrección terrestre? Pues bien, Jesús no siempre respondió a sus enemigos según lo que ellos pensaban. Por ejemplo, a los judíos que le pidieron una señal les dijo: «Derriben este templo y en 3 días lo levantaré». Jesús seguramente sabía que ellos pensarían en el edificio del templo, pero él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Juan 2, 18 a 21. Puede que Jesús no viera necesario contestarles aquella pregunta a los saduceos, quienes eran hipócritas y ni siquiera creían en la resurrección o en los ángeles. Más bien, tal vez quisiera revelar verdades sobre la resurrección celestial a sus discípulos, quienes eran sinceros y un día iban a recibir esa resurrección. En segundo lugar, ¿por qué acabaría Jesús su explicación haciendo referencia a Abraham, Isaac y Jacob, los cuales serán resucitados en la tierra? Mateo 22, 31 y 32 dice: respecto a la resurrección de los muertos, ¿no leyeron lo que les habló Dios al decir: «Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob»? Él es el Dios no de los muertos, sino de los vivos. Observemos que Jesús inició su comentario sobre esos patriarcas con las palabras «respecto a la resurrección de los muertos». Con esa frase, tal vez quiso marcar un cambio de pensamiento para pasar a hablar de la resurrección terrestre. Luego, como sabía que los saduceos aceptaban los escritos de Moisés, utilizó las palabras que Jehová le dirigió a Moisés en la zarza ardiente como prueba adicional de que la resurrección terrestre es parte del propósito divino y se cumplirá sin falta. En tercer lugar, si las palabras de Jesús sobre la resurrección y el matrimonio solo se cumplen en la resurrección celestial, ¿significa eso que quienes resuciten en la tierra podrán casarse? La palabra de Dios no da una respuesta directa a esta pregunta. Y es que si Jesús en verdad no hablaba de la resurrección terrestre, entonces sus palabras tampoco aclaran si podrán casarse o no quienes resuciten en la tierra. Mientras tanto, sabemos que la Biblia sí dice claramente que la muerte rompe los lazos matrimoniales. Por lo tanto, un viudo o una viuda no debe sentirse culpable si decide volver a casarse. Esa es una decisión personal, y no se debe criticar a nadie por buscar la afectuosa compañía de un cónyuge. Es lógico que nos preguntemos muchas cosas sobre la vida en el nuevo mundo, pero no debemos andar haciendo suposiciones. Tendremos que esperar a estar allí para conocer las respuestas. Ahora bien, de esto sí podemos estar seguros. Los seres humanos fieles serán felices, pues Jehová satisfará todas sus necesidades y deseos del mejor modo. Fin del artículo. Biografía. Pobres en lo material, ricos en lo espiritual. La historia de Alexander Ursu. Mi abuelo y mi padre vivieron en una casa a medio construir en Kotiugeni, un pueblito del norte de la actual Moldavia. Poco tiempo antes de que yo naciera en diciembre de 1939, los dos se hicieron testigos de Jehová. Mi madre se unió a ellos luego de reconocer que mi abuelo sabía más de la Biblia que el propio sacerdote del pueblo. Cuando yo tenía 3 años, mi padre, mi tío y mi abuelo fueron deportados a un campo de trabajos forzados debido a su neutralidad cristiana. Solo sobrevivió mi padre. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, regresó a casa con la espalda lesionada. Llegó muy mal físicamente, pero había defendido con firmeza su fe. Un giro de 180 grados.
Cuando tenía 9 años, cientos de testigos moldavos, entre ellos mi familia, fueron deportados a Siberia. El 6 de julio de 1949 nos subieron en vagones para ganado y recorrimos 6.400 kilómetros, 4.000 millas sin parar. A los 12 días llegamos a Leviaye. En la estación del tren nos esperaban las autoridades locales. Nos dividieron en grupitos e inmediatamente nos dispersaron por la zona. El nuestro se instaló en una pequeña escuela vacía. Estábamos exhaustos y deprimidos. Una hermana mayor comenzó a tararear una melodía compuesta por testigos durante la Segunda Guerra Mundial. Los demás nos unimos a ella y cantamos con entusiasmo la letra: ¿Cuántos hermanos han sido exiliados lejos de aquí? Al norte y al este se los llevaron. Por realizar la obra de Dios fueron sentenciados a sufrir adversidad y pruebas mortíferas tuvieron que soportar. Con el tiempo pudimos asistir los domingos a reuniones cristianas que se celebraban a unos 13 kilómetros, 8 millas de casa. Solíamos salir temprano en las oscuras mañanas de invierno y atravesábamos caminos con nieve hasta la cintura y temperaturas de 40 grados bajo cero. Al llegar, nos apretujábamos 50 o más en un cuartito y cantábamos 1, 2 o 3 melodías. Luego se hacía una sentida oración y estudiábamos la Biblia por 1 hora o más. A continuación, cantábamos más melodías y seguíamos estudiando. ¿Cómo se fortaleció nuestra fe en aquella época? Nuevos desafíos. Para 1960, los testigos de Jehová exiliados gozábamos de más libertad y, a pesar de que era pobre, pude ir a Moldavia. Allí conocí a Nina, cuyos padres y abuelos también eran testigos. Al poco tiempo nos casamos y regresé con ella a Siberia, donde nacieron Dina en 1964 y Víctor en 1966. 2 años más tarde nos mudamos a Ucrania. Vivíamos en una casita de la ciudad de Yankoy, a unos 160 kilómetros, 100 millas de Yalta, en la península de Crimea. En Crimea estaba prohibida nuestra obra, al igual que en el resto de la Unión Soviética. Pero no estábamos tan restringidos ni sufríamos persecución, de modo que algunos testigos comenzaron a bajar la guardia. Pensaban que, como habíamos sufrido tanto en Siberia, no estaba mal trabajar duro para conseguir algunas comodidades. Sucesos emocionantes. El 27 de marzo de 1991 recibimos reconocimiento legal en la ahora desaparecida Unión Soviética. De inmediato comenzaron los preparativos para celebrar 7 asambleas especiales de 2 días por todo aquel país. Nosotros iríamos a la de Odessa, Ucrania, que empezaría el 24 de agosto. Llegué un mes antes para ayudar a acondicionar el enorme estadio de fútbol. Trabajábamos todo el día, y de noche a menudo dormíamos en las gradas. Las mujeres limpiaron el parque que rodeaba el estadio. Sacamos unas 70 toneladas de basura. Los encargados del hospedaje buscaron alojamiento por toda la ciudad para los 15,000 asistentes que esperábamos. Pero de pronto recibimos una terrible noticia. El 19 de agosto, solo 5 días antes de nuestra asamblea, el entonces presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, fue puesto bajo arresto domiciliario mientras veraneaba cerca de Yalta, y se canceló el permiso para celebrar nuestra asamblea. Los visitantes de fuera inundaron de llamadas a los organizadores para averiguar qué debían hacer con sus reservaciones de autobús y tren. Tras múltiples y fervientes oraciones, los organizadores respondieron: «No importa, vengan». Los preparativos y las oraciones continuaron. Los miembros del Departamento de Transporte recogían a los visitantes que venían de todos los rincones de la Unión Soviética y los llevaban a sus alojamientos. Cada mañana, el comité de asamblea iba a ver a las autoridades de la ciudad, y cada noche traía malas noticias. Nuestras oraciones reciben respuesta. El jueves 22 de agosto, tan solo 2 días antes de la fecha de inicio de la asamblea, el comité de asamblea volvió con buenas noticias. Teníamos la autorización. El sábado, mientras cantábamos la melodía de apertura, el corazón nos saltaba de alegría. Al terminar la sesión de la tarde, nos quedamos hasta la noche conversando con los viejos amigos. Estábamos rodeados de cristianos leales que habían demostrado una fe inquebrantable.
Durante los más de 22 años que han pasado desde aquella asamblea, los testigos de Jehová hemos experimentado un espectacular crecimiento. Se han construido salones del reino por toda Ucrania, y el número de evangelizadores ha pasado de 25,000 en 1991 a más de 150,000 actualmente. Seguimos siendo ricos en lo espiritual. Nuestra familia sigue viviendo en la misma casita del pueblo de Yankoy, que ahora es una ciudad de 40,000 habitantes. Cuando llegamos de Siberia en 1968, solo había unas cuantas familias de testigos, pero ahora hay 6 congregaciones. También mi familia ha crecido. Ahora servimos a Dios 4 generaciones. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Fin del artículo. ¿Realmente surgieron los idiomas en la Torre de Babel? Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11, 8 y 9. ¿De verdad sucedió lo que cuenta la Biblia? ¿Comenzó de pronto toda la gente a hablar distintas lenguas? Hay quienes se burlan de la explicación que da la Biblia sobre el comienzo y la difusión de los idiomas. Una de esas personas escribió en su libro: La leyenda de la Torre de Babel es definitivamente una de las historias más absurdas que jamás se han contado. Un rabino incluso llamó al relato un mal intento de explicar el origen de los pueblos. ¿Por qué se niegan muchos a creer el relato de la Torre de Babel? En pocas palabras, porque contradice algunas teorías sobre el nacimiento de los idiomas. Por ejemplo, algunos expertos piensan que estos no aparecieron de repente, sino que evolucionaron de una lengua madre. Otros creen que se desarrollaron independientemente y que pasaron de ser simples gruñidos a convertirse en el habla compleja de hoy. Estas y otras teorías contradictorias han llevado a muchos a pensar como el profesor W. T. Fitch, quien dijo en su libro, La evolución de los idiomas: todavía no tenemos respuestas del todo satisfactorias. ¿Qué han descubierto los arqueólogos e investigadores sobre esta cuestión? ¿Confirman sus descubrimientos alguna de las teorías que existen? ¿O apoyan el relato de la Torre de Babel? Primero analicemos más de cerca lo que dice la Biblia. ¿Dónde y cuándo? La Biblia dice que los idiomas se confundieron en la tierra de Sinar, conocida después como Babilonia, y que de allí se dispersó la humanidad. Génesis 11:2. ¿Cuándo sucedió esto? Según las Escrituras, la población de la tierra se dividió en los días de Pelec, quien nació unos 250 años antes que Abraham. De modo que la confusión tuvo lugar hace 4,200 años. Algunos investigadores creen que los idiomas modernos surgieron de una sola lengua, la llamada lengua madre que, según ellos, hablaban los seres humanos hace casi 100,000 años. La nota a pie de página dice: este tipo de teorías lingüísticas presuponen que el hombre viene de los simios. Si desea más información al respecto, vea el folleto El origen de la vida, 5 cuestiones dignas de análisis, páginas 27 a 29. Publicado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. Otros afirman que los idiomas de hoy surgieron a partir de varios idiomas que se hablaban desde hace por lo menos 6,000 años. Pero, ¿cómo pueden los lingüistas reconstruir la evolución de idiomas que ya no existen? No es fácil, declara la revista The Economist. A diferencia de los biólogos, los lingüistas evolucionistas no cuentan con fósiles que guíen sus pasos por el pasado. Y añade que uno de ellos llegó a sus conclusiones usando conjeturas matemáticas. No obstante, sí existen fósiles lingüísticos. ¿Cuáles son y qué revelan sobre el origen de las lenguas? The New Encyclopedia Britannica dice: los ejemplos más antiguos del lenguaje escrito, los únicos fósiles lingüísticos a los que alguna vez podremos tener acceso, datan a lo más de 4 o 5,000 años. ¿Y dónde descubrieron los arqueólogos dichos fósiles lingüísticos? En la Baja Mesopotamia,
donde estaba la antigua Sinar. Así que las únicas pruebas disponibles concuerdan con lo presentado en la Biblia. La nota a pie de página dice: los arqueólogos han desenterrado varios templos con forma de pirámide escalonada cerca de Sinar. La Biblia dice que los constructores de la Torre de Babel usaron ladrillos, no piedra, y que usaron betún para unirlos. En Mesopotamia, el betún era abundante, mientras que la piedra, según The New Encyclopedia Britannica, era escasa, si es que había. Fin de la nota. Diferencias de idioma y de pensamiento. De acuerdo con la Biblia, Dios dijo: confundamos allí en Babel su lenguaje para que no entienda el uno el lenguaje del otro. Génesis 11:7. En consecuencia, los obreros dejaron de edificar la ciudad de Babel y se esparcieron por toda la superficie de la tierra. Génesis 11:8 y 9. La Biblia no dice que todos los idiomas modernos hayan evolucionado de una lengua madre. Más bien, indica que aparecieron de súbito varios idiomas totalmente desarrollados, bien diferenciados de los demás y capaces de expresar todo género de sentimientos y pensamientos. ¿Y qué se puede decir de las diversas familias lingüísticas de nuestros días? Lera Boroditsky, especialista en el campo de la ciencia cognitiva, escribió: conforme los lingüistas iban explorando más a fondo los idiomas del mundo, alrededor de 7,000 de los cuales solo se analizaron unos cuantos, iban surgiendo un sinfín de diferencias inesperadas. Así es, aunque los idiomas y dialectos de una familia lingüística son similares entre sí, como el cantonés y el hakka del sur de China, son fundamentalmente distintos de los de otras familias como el catalán y el valenciano de España. Los idiomas moldean la forma en que sus hablantes ven y definen el mundo que los rodea. El color, las cantidades, las ubicaciones, la dirección, etc. Por ejemplo, en cierto idioma, uno diría: tienes una araña en la mano derecha, pero en otro diría: tienes una araña en la mano suroccidental. Tales diferencias son confusas, por no decir más. Con razón los constructores de la Torre de Babel no pudieron continuar con su gran obra. ¿Gruñidos o habla compleja? ¿Cómo era el idioma original de la humanidad? La Biblia dice que el primer hombre, Adán, tuvo que crear nuevas palabras para ponerles nombre a los animales. También compuso un poema para expresar lo que sentía por su esposa, y ella pudo explicar con toda claridad los mandatos de Dios y las consecuencias de desobedecerle. De modo que el primer idioma de la historia permitía tener plena comunicación y expresarse con creatividad. Gracias a que hablaban el mismo idioma, los seres humanos tenían la capacidad de coordinar sus esfuerzos. Pero la confusión de las lenguas en Babel limitó esa capacidad. Ahora bien, los idiomas que surgieron eran tan complejos como el original. Por eso es que en cuestión de siglos, el hombre pudo erigir grandes ciudades, reunir poderosos ejércitos y crear rutas comerciales internacionales. ¿Hubiera sido posible tal progreso sin vocabularios y gramáticas bien estructuradas? No. De acuerdo con la Biblia, el idioma original del ser humano y los que surgieron en Babel no eran un conjunto de gruñidos, sino sistemas de comunicación complejos. Las investigaciones modernas respaldan dicha conclusión. La obra de Cambridge Encyclopedia of Language señala: todo pueblo que ha sido estudiado, sin importar lo primitivo que parezca en términos culturales, posee un sistema lingüístico complejo y perfectamente desarrollado, comparable al de las llamadas naciones civilizadas. De manera parecida, Steven Pinker, profesor de psicología de Harvard, escribió en su libro El instinto del lenguaje: no existe ninguna lengua de la edad de piedra. El futuro del lenguaje. Después de examinar la edad y localización de los fósiles lingüísticos, las diferencias entre las familias lingüísticas y la complejidad de los idiomas antiguos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Muchas personas están convencidas de que el relato bíblico de la Torre de Babel es perfectamente creíble. La siguiente es información suplementaria. Leyendas que se parecen al relato bíblico.
Según cierta leyenda de una tribu del norte de Myanmar, hubo un tiempo en que todo el mundo vivía en una gran aldea y hablaba una misma lengua. Entonces decidieron construir una gran torre, y mientras lo hacían, gradualmente adquirieron diferentes hábitos, costumbres y modos de hablar. Con el tiempo se dispersaron por todas partes. Hay leyendas similares entre diversos pueblos indígenas de África, el este asiático, México, etc. Si el relato de la Torre de Babel hubiera sido un invento de Moisés, el escritor hebreo de Génesis, ¿formaría parte de los relatos de pueblos tan distantes? Difícilmente. La existencia de estas leyendas es una prueba más que apoya la credibilidad del relato bíblico de la Torre de Babel. Retorno al artículo. Según la Biblia, Jehová hizo que la gente empezara a hablar en idiomas distintos debido a que se rebelaron contra él. Sin embargo, ha prometido dar a pueblos el cambio a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, para servirle hombro a hombro. Sofonías 3:9. Dicho lenguaje puro, la verdad de su palabra, está uniendo a gente de todo el planeta. Es lógico pensar, pues, que en el futuro, Jehová unirá aún más a la humanidad entera dándole un solo idioma, tal como antes de la Torre de Babel. Fin del artículo. Preguntas sobre la Biblia. ¿Cómo tener un matrimonio feliz? Los consejos que da la Biblia para tener un matrimonio feliz funcionan porque proceden del mismísimo creador del matrimonio, Jehová. Nos ayudan a cultivar cualidades que fortalecen el matrimonio y nos advierten contra las actitudes que pueden arruinarlo, además de enseñarnos hábitos de comunicación eficaces. Colosenses 3:8-10 dice: Pero ahora realmente deséchenlas todas de ustedes: ira, cólera, maldad, habla injuriosa y habla obscena de su boca. No estén mintiéndose unos a otros. Desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas y vístanse de la nueva personalidad, que mediante conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen de aquel que la ha creado. Y los versículos 12-14 mencionan: De consiguiente, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia. Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros si alguno tiene causa de queja contra otro. Como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. Pero además de todas estas cosas, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de unión. Los cónyuges deben respetarse mutuamente. Cuando ambos aceptan el papel que Dios les ha asignado dentro del matrimonio, pueden ser felices. Colosenses 3:18 y 19 declara: Esposas, estén en sujeción a sus esposos, como es decoroso en el Señor. Esposos, sigan amando a sus esposas y no se encolericen amargamente con ellas. ¿Qué hace que un matrimonio dure muchos años? Los matrimonios pueden permanecer juntos si se aman. Dios nos enseña cómo se debe amar. Él y su Hijo, Jesucristo, son ejemplos perfectos de amor abnegado. Primera de Juan 4:7 y 8 explica: Amados, continuemos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios, y adquiere el conocimiento de Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 19 dice: En cuanto a nosotros, amamos porque Él nos amó primero. Si el esposo y la esposa ven el matrimonio como lo que es, un regalo de Dios, se mantendrán unidos. La intención de Dios es que dicha unión sea permanente para darle estabilidad a la familia. Él hizo al hombre y a la mujer de tal modo que se complementaran física y emocionalmente. Además los creó a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de imitar su manera de expresar amor. Génesis 1:27 menciona: Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y Génesis 2:18 dice:
Y Jehová Dios pasó a decir, no es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacerle un ayudante, como complemento de él. Y el versículo 24 indica, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. Si desea más información, consulte el capítulo 14 del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?, editado por los Testigos de Jehová. Encontrará respuestas a más preguntas bíblicas en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin de la revista.